Buenos días. Esta es la clase 1 del módulo 3 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y también es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En este módulo veremos pruebas estadísticas que nos permitirán contrastar una hipótesis contra otra. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que deseamos comprobar si la media de las glucemias de un grupo de ratas es mayor que la media de las glucemias de otro grupo. También podemos desear comprobar si las variancias de las mediciones de las alturas de alumnos de un curso es igual o distinta de otro grupo de alumnos de la misma edad, pero de un área del país diferente. Deseamos comprobar, por ejemplo en el ejemplo 3, si la frecuencia de padecer osteoporosis es la misma o diferente entre dos grupos de mujeres que tienen dietas con diferente contenido de calcio. Un ejemplo más para clarificar, orientarnos en este tema. Supongamos que deseamos comprobar si existe alguna asociación entre los datos de índice de masa corporal de adolescentes de escuela secundaria de Rosario y la cantidad de vasos de gaseosa consumidos por semana. Entonces, las pruebas estadísticas nos permiten comprobar si las asociaciones, las diferencias que nos estamos planteando existen o no. En general, se contrasta lo que se llama la hipótesis nula con la hipótesis alternativa. Este tema, si bien es complejo, lo iremos introduciendo y podemos manejarnos bastante bien aún cuando no tengamos completa claridad. La hipótesis nula habitualmente es que no existe diferencia entre grupos experimentales y que esa diferencia es la que se intenta demostrar con la hipótesis alternativa. Veamos con los ejemplos mencionados a ver si nos encaminamos un poco. En el primer ejemplo deseamos comprobar si la media de las glucemias de un grupo de ratas es mayor que la media de las glucemias de otro grupo. Entonces acá tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, ¿qué es? Es que no existe diferencia entre la glucemia de ambos grupos de ratas. La hipótesis alternativa es la que estamos queriendo demostrar, que la media de la glucemia del primer grupo es mayor que la del segundo grupo. Cuando apliquemos un test estadístico, podemos aceptar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis alternativa, es decir, después de hacer el test diremos que no existe diferencia o que sí la existe. Veamos en el segundo caso. Deseamos comprobar si existe alguna asociación entre los datos de índice de masa corporal de adolescente de escuela secundaria Rosario y la cantidad de vasos de gaseosas consumidos por semana. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no existe asociación entre el índice de masa corporal y la cantidad de gaseosas consumidas, es decir, no importa cuánta gaseosa consuma, puede tener cualquier índice de masa corporal. La hipótesis alternativa es que existe una asociación positiva o negativa dependiendo la situación. Entonces las pruebas estadísticas nos servirán para quedarnos con la hipótesis nula o con la hipótesis alternativa. Luego de aplicar la prueba estadística, llegaremos a una conclusión, pero esa conclusión no estará libre de error. Sin embargo, este error será conocido. Cuando hacemos un test estadístico y nos inclinamos por la hipótesis nula o por la hipótesis alternativa, podemos cometer dos tipos de errores y tendremos una probabilidad de este error al aplicar la prueba. Así básicamente tenemos dos tipos de errores, lo que se conoce como error de tipo 1 o alfa y el error de tipo 2 o beta. Estos nombres son convencionales. El error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no lo era. En general fijaremos la probabilidad de este error en un valor de 0,05 o menos. Volviendo al ejemplo anterior, por ejemplo, yo en base a mis datos aplico un test estadístico
y puedo inclinarme por la hipótesis alternativa, es decir que la media de las glucemias del primer grupo es mayor que la segunda, pero en realidad no lo era. Entonces ahí estoy cometiendo lo que se conoce como un error de tipo 1. He rechazado la hipótesis nula cuando realmente era cierta. Y voy a estar diciendo que las medias son diferentes cuando en realidad no las son. Pues la probabilidad es de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad no lo era. No la debería rechazar. El error de tipo 2 es la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando en realidad es verdadera. Con el valor de beta podremos calcular luego la potencia del ensayo, que es la probabilidad de haber aceptado la hipótesis alternativa cuando en realidad era cierto. Y este valor lo fijaremos en 0,8. Volvamos al ejemplo anterior. Supongamos que yo tengo mi hipótesis nula, que no hay diferencia de las glucemias, y mi hipótesis alternativa, que sí las hay. Aplico mi test y en base a los números que me genera mi test, me inclino por la hipótesis nula. Es decir, digo, bueno, no hay diferencia, pero en realidad sí la había. Entonces, en este caso estoy cometiendo un error de tipo 2. Estoy rechazando mi alternativa cuando realmente la alternativa era cierta. Entonces, ahora, esos errores, afortunadamente, se pueden conocer y se van a fijar de la manera lo más pequeño posible para que no nos afecten en nuestras conclusiones y en nuestros pasos posteriores. Importante, siempre que concluyamos luego de aplicar un test estadístico, sabemos que tenemos una probabilidad de haber dado la conclusión incorrecta y de haber dado la correcta. Eso es lo importante de la estadística. Es decir, sabemos que cometemos un error y sabemos qué probabilidad. Cuando la probabilidad de cometer un error es muy pequeña, es poco probable que nos estemos equivocando. Y esa es la idea de conocer los errores y del manejo de los errores en los test estadísticos. Nada sencillo. Así, en nuestro ejemplo podríamos concluir. Deseamos comprobar si la media de la glucemia de un grupo de ratas es mayor que la media de las glucemias de otro grupo. La hipótesis nula, dijimos, no existe diferencia entre las glucemias de ambos grupos. La hipótesis alternativa, la media de la glucemia del primer grupo es mayor que de la segunda. Aplicamos un test estadístico, que ya veremos cuál, y aceptamos que la hipótesis alternativa es correcta. Y esto lo hacemos con un p-value, que es lo mismo que el error de tipo 1 o alfa, de 0,01, es decir, del 1%. Cuando trabajemos en R, el error de tipo 1 siempre aparece como p-value. ¿Cómo interpretamos este número? Bueno, la idea, digamos, principal que tenemos que tener es que cuando aplicamos un test, este valor tiene que ser pequeño. Entonces, ¿cómo interpretamos este 0,01? Nosotros aceptamos la hipótesis alternativa como correcta y nuestro p-value es de 0,01. ¿Esto qué quiere decir? Que si hubiera sido válida la hipótesis nula, es decir, si en realidad no hubiera existido diferencia, la probabilidad que nuestras muestras cumplieran con esa condición sería igual o menor de 0,01, es decir, del 1%. Siendo tan baja la probabilidad de que nuestras muestras cumplan con la hipótesis nula, por lo tanto nos quedamos con la hipótesis alternativa. Una forma sencilla, criticada y muchas veces dicha incorrecta, es interpretarlo de esta manera. Cuando uno dice, bueno, yo acepto la hipótesis alternativa con un p de 0,01. ¿Esto qué quiere decir? Que la probabilidad de equivocarme es del 1%. Si bien no es lo correcto, es una forma de ir introduciendo este concepto en nuestra cabeza. Bueno, comenzando con los test estadísticos, hoy veremos dos temas que son determinantes para el tipo de test a aplicar. Uno es saber qué tipo de datos tenemos y otro qué distribución de probabilidad. Ya estando en el tercer módulo, estas cosas de alguna manera las hemos tocado, o aunque sea tangencialmente, pero las volveremos a ver. En primer lugar, si bien hay varias clasificaciones, a los datos los podemos clasificar por sus características, es decir, datos cuantitativos y datos cualitativos, o por su naturaleza, independientes y dependientes. La palabra característica y naturaleza las puse yo para poner una diferencia, pero digamos, tengo una clasificación cuantitativo, cualitativo, independiente y dependiente.
Y con respecto a la distribución de probabilidad, puede haber mucha distribución de probabilidad, pero para la estadística, simplificando las cosas, es como que decimos, bueno, tiene una distribución normal o no normal. Pero no quiere decir que la distribución normal o no normal son las únicas dos formas de distribución de probabilidad. Muy bien, veamos la clasificación de datos por sus características. Por sus características, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Cuantitativo es habitualmente un número que sigue una escala y permite comparaciones matemáticas. Por ejemplo, la edad. 23 años, 55 es mayor que 23. 21 es menor que 23 y así sucesivamente. Son datos cuantitativos. Es un número, puede o no tener unidades, siendo de esa manera un dato cuantitativo dimensional o adimensional. Los cualitativos puede ser un número, pero también puede no serlo, pero dan más información de las propiedades de la unidad experimental y en algunos casos no permite comparación. Acá vemos un ejemplo de cuantitativa, por ejemplo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal puede ser menor a 18,5, entre 18,5 y 24,9, entre 25 y 29,9 y así sucesivamente. Y acá tenemos un dibujito para ilustrarlo. Cuanto más grande es el índice de masa corporal, podríamos decir que mayor es el peso de una persona en relación a su altura. Una persona obesa tiene un índice de masa corporal más grande que una persona normal, de peso normal o delgada. En las variables cualitativas, por ejemplo, yo puedo tener unidades experimentales y las clasifico como hombre o mujer. Acá no podemos hablar de una relación matemática que uno sea mayor o menor que el otro. Y el otro tema importante es conocer la distribución de probabilidad. Esto lo veremos ahora en el programa. A través de un histograma podemos ver la distribución de nuestros datos, es decir, la frecuencia con que aparece cada valor. También hemos visto en el módulo 2 otras formas de analizar distribución de probabilidad que veremos a continuación. Recordemos rápidamente esto. Un histograma es esto. Por ejemplo, yo acá tengo edades de alumnos que van entre los 17 y los 30 años. A través de una función de R o de cualquier programa podemos construir un histograma que son estas barras. ¿Qué nos están indicando estas barras? Bueno, por ejemplo, entre 18 y 19 años, aproximadamente un 22 a un 23% de nuestros individuos están dentro de este rango. Entre 19 y 20 tenemos aproximadamente, acá vemos 0,15, 0,20, tenemos aproximadamente un 18% de nuestros individuos y así sucesivamente. Esta es la distribución de probabilidad. O sea, dicho de otra manera, sencilla, si uno de esta población tomara al azar un individuo, tendría una probabilidad un poco mayor a un 20% de que la edad tenga entre 18 y 19 años. Mientras que si tomo al azar un individuo, ¿y qué probabilidad tendría yo de que ese individuo tenga una edad que esté entre 27 y 28 años? Indudablemente muy baja, alrededor del 0,02, es decir, del 2 al 3%. Entonces por eso se llama distribución de probabilidad. Y esta línea es la línea de densidad, que habitualmente es la que nos permite observar con más facilidad. En función de la distribución de probabilidad, podremos concluir si nuestros datos tienen distribución normal o no tienen distribución normal. ¿Por qué es importante esto? Por este pequeño esquema que tenemos acá. Cuando tenemos nuestros datos, hacemos un análisis de distribución de probabilidad y caemos en qué es una distribución normal o es no normal. Si es normal, se aplicarán lo que se conocen test paramétricos para las pruebas de hipótesis, mientras que si es no normal, se utilizarán test no paramétricos. Y esto nos ocupará todo este módulo. Bueno, muy bien. Manos a la obra. Vamos a ir a la consola y comenzaremos con esta clase. Bueno, muy bien. Como siempre, usted en la clase tendrá un archivo de texto con una tabla de contenidos. En este caso, en la primera clase, vamos a ampliar un poco, tenemos una revisión de temas que ya hemos estudiado en el módulo 2, cómo introducir datos y la auditoría de los mismos, la estadística descriptiva, media, desvío estándar, variancia, mediana,
Eso yo no lo voy a desarrollar en el video, está en el archivo y está desarrollado en videos del módulo 2. Tenemos todas las estadísticas descriptivas más importantes con sus códigos. Convendría que lo revise porque esto va a ser una herramienta, mejor dicho, un dato o parte de las herramientas que vamos a utilizar en este módulo. Después acá hago una revisión de las gráficas más comunes en sus versiones más sencillas. Las gráficas scatterplot, boxplot, sectores, gráfico de barra e histograma. Nosotros hemos aprendido otros tipos de gráfica y a cada una de estas gráficas le hemos modificado no solo los argumentos sino también los parámetros. Pero acá simplemente hacemos una revisión de los códigos más sencillos. Y luego vamos a ir al tema de nuestra clase, que son los tipos de datos y la distribución de probabilidad. Entonces, este es uno de los archivos que usted recibirá, y el otro archivo que va a recibir es vamos a abrirlo, no este, es un archivo de tablas que yo ya las he cargado, módulo 3, acá está. Este archivo tiene, como en el otro módulo, el archivo se llama tabla R31 porque corresponde al módulo 3 clase 1, y cada tabla, cada hoja dentro de la planilla de cálculo se llama tabla R311, R312, R313 hasta el 16. Son tablas que se utilizan a lo largo del desarrollo de esta clase. Yo ya estas tablas las he cargado en R, por lo tanto eso también lo vamos a obviar. Entonces bueno, acá tengo ya abierta la consola y lo que vamos a ampliar es un poco el tamaño y vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces, el primer tema que tenemos son los de datos dependientes y datos independientes. Entonces, para esto vamos a utilizar la tabla R314. Esta tabla tiene dos grupos de ratas en los que se ha medido la glucemia. Acá tenemos, esta es la rata número 1 del grupo 1, tuvo una glucemia de 1, y esta es la rata número 1 del grupo 2. Es decir, el grupo 1 está compuesto por 6 ratas y el grupo 2 está compuesto por otro grupo de 6 ratas, y a cada una de ellas en un momento en particular se le midió la glucemia. Entonces, en este caso tenemos un grupo de datos a los cuales en el futuro querremos aplicarlo a algún test estadístico, y lo primero que tenemos que decidir frente a los datos es si estos datos son dependientes o apareados, o independientes o no apareados. Es decir, el término apareado es lo mismo que dependiente, y en R lo encontraremos habitualmente como pair. Y no apareado es lo mismo que independientes o unpaired, como lo encontramos habitualmente en R. O también en R es bastante común que lo que encontremos es esto. En los no apareados, paired false, y en el anterior es paired true. Ya lo iremos viendo. Bueno, puede resultarle sencillo si ya ha trabajado en estas cosas, pero muchas veces no es tan sencillo. Los datos son independientes en general cuando las mediciones son realizadas sobre unidades experimentales distintas. Por ejemplo, acá la glucemia de la rata 1 se midió en una rata que pertenece al grupo, y esta glucemia es una rata que pertenece a otro grupo, son ratas distintas, entonces este dato es independiente de este. Y a su vez este es independiente de este, porque son todas ratas distintas. Entonces eso sería un clásico ejemplo de datos independientes.
Veamos ahora la tabla R315. La tabla R315 corresponde también a mediciones de glucemia, pero acá, ¿qué características? Se midió la glucemia a tiempo cero en un animal y luego se volvió a medir la glucemia a los 30 minutos, pero en el mismo animal. Es decir, estos dos datos corresponden a diferente tiempo en un mismo animal. Entonces, en este caso estamos en presencia de datos apareados. Es decir, los datos apareados tienen la siguiente característica, que no lo tienen los independientes. O sea, que esta rata tenga 0,9 no importa si la misma rata correspondiente en el otro grupo tenía 1. En cambio acá, que la rata tenga 1 depende mucho de cuánto tenía a tiempo cero. Fácil de entender también, por ejemplo, es el peso de una persona. Si yo hoy peso 80 kilos, el peso de mañana va a estar condicionado por mis 80 kilos. Yo podré pesar 81, 79, pero no 25. En cambio, si yo peso 80 kilos, el hijo de mi vecino puede pesar cualquier cosa. Podría pesar 120 si es una persona grande con un grado de obesidad, o pesar 13 kilos si es un niño. Entonces, ese es un ejemplo de datos dependientes y datos independientes. Muy bien. Esto es importante detectarlo a la hora de trabajar con los datos. Discútalo siempre con alguien para no cometer un error, porque esto determina qué test estadístico vamos a seguir. Muy bien, vamos a ver ahora las distribuciones de probabilidad. La distribución de probabilidad, ya lo explicamos al inicio de esta clase, lo podemos hacer de diferente manera, y lo que vamos a ver entonces es primero recordar cómo era el histograma. Para ello vamos a trabajar con la tabla R316. La tabla R316 tiene 370 datos. Estas formas de distribución de probabilidad que vamos a analizar hoy, que son básicamente gráficas, son útiles cuando nosotros tenemos un número importante de datos, si no es poca la información que nos da. Entonces, recordemos, yo quiero hacer un histograma de la tabla R316 y quiero analizar, por ejemplo, la edad. Entonces, el código era este: ist, tabla R316, peso edad. Estoy analizando la columna edad, que es la segunda, de la tabla R316. Y entonces, acá tengo una gráfica que es la misma que vimos en la introducción. Esta gráfica, ¿qué nos está mostrando? En este caso, una distribución de frecuencias. Entre 18 y 19 años tenemos 80 personas. Entre 19 y 20 tenemos aproximadamente 69, 70. Entre 27 y 28 años tendremos a lo mejor 4 o 5. Entonces, esta es una distribución de frecuencias. Si nosotros, esto lo puede revisar del módulo 2, si cambiamos y le cambiamos el argumento frecuencia a true, frecuencia true me está dando la frecuencia. Si yo lo paso a false, acá lo que me aparece es una densidad, o sea, entre 18 y 19 años no podría decir, bueno, existe el 25%. En realidad una densidad no se interpreta como una probabilidad, pero sería un poco lo que nos está indicando en esta gráfica. Entonces, cuando nosotros vemos un histograma, esto nos permite decidir si la distribución puede o no ser normal. ¿Cuándo una distribución es normal? Cuando el histograma tiene una distribución simétrica, es decir, el modo, lo más frecuente está al medio y se extienden las colas hacia ambos lados. Esta claramente no sería una distribución normal. Podemos agregarle la distribución, la función de densidad. Entonces, sobre esta misma gráfica, la vamos a dejar fija acá, yo podría introducir con la función lines y la función density, tabla R316, peso, edad. Entonces, esto lo recordará del módulo anterior, esta línea me da la línea de densidad,
y que me permite ver más claramente si esto es completamente simétrico. Acá vemos claramente que hay una cola más larga hacia un lado que hacia el otro, entonces en las distribuciones normales las dos colas son aproximadamente iguales. Ahora, que las colas sean iguales y que tenga una forma de campana no siempre nos está indicando que la distribución es normal, pero ya nos va orientando. Luego los test estadísticos que nos permitan verificar eso, terminaremos de sacar las conclusiones. Muy bien, habíamos visto otras formas, que eran las formas, otra función, la forma stem and leaf. Si yo aplico a la misma tabla y a la misma columna esta función, tenía esta distribución, me aparecía esta gráfica que hemos estudiado en el módulo 2. Esto que nos está indicando, dice, the decimal point is, donde el punto decimal está donde está la línea. ¿Esto qué quiere decir? Que de 17 años tengo 5 individuos, que de 18 tengo un montón, que de 19 tengo muchos más. Si uno compara, vamos a achicar un poco, vamos a ver si lo podemos agarrar de acá, ahí está. Hacemos así y lo movemos para acá. Un momentito. El gráfico STEM nos da la misma forma que lo que tenemos en el histograma. Si se fija, acá la primera barra corresponde a esta, la segunda barra, que es más alta, corresponde a esta, la tercera barra corresponde a esta. Puede no coincidir exactamente esta distribución con esta distribución, porque recordará que en el histograma teníamos dos argumentos, include lowest y right, que determinaban si un punto que estaba justo en el límite era incluido en una o en otra barra. Entonces puede ser que no haya coincidencia, como exactamente ocurre acá. Si existiera coincidencia, la segunda barra tendría que tener exactamente, o sea, de 18 a 19 tendría que ser más larga, pero probablemente 19 años está siendo incluida acá en el tercer sector y acá en el segundo. Pero da aproximadamente la misma información. Entonces, con esta distribución, si tuviera distribución normal, yo lo que tendría que ver es un formato de esta manera, donde las barras más largas coincidan al medio y se vayan acortando las colas hacia los extremos. Muy bien. Tiene algunas explicaciones un poco mejores en el texto. Ahora vamos a ver la distribución acumulada empírica. Esta era otra forma interesante que la hacíamos con este código. Plot SDF de la tabla R316 peso-edad. Seguimos trabajando siempre con lo mismo. Entonces, acá tenemos una gráfica, que chiquita me quedó. Vamos a agrandarla un poco. Esta es la distribución acumulada, como si yo fuera sumando cada barra del histograma uno a continuación de otro. Es decir, como si este primer punto fuera 4, luego el segundo punto son estas 4 más todo esto, el tercer punto son estas 4 más todo esto, contado como número, eso me da la frecuencia acumulada. Muy bien, entonces con esto lo que hacemos ahora, esa es la frecuencia real. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la frecuencia teórica. Para esto lo primero que calculamos es el rango de la tabla R316 peso-edad. Tabla R316 peso-edad. Tenemos edades que van de 17 a 30. Vamos a generar un vector que lo llamamos X, que ya hemos aprendido también esto, que es una secuencia que va desde 17 hasta 30 y va de a 0,01. Entonces, con esto generamos un vector X que tiene una gran cantidad de números.
Y luego generamos una línea con la función lines que tiene ese vector y que tiene pnorm, que es la distribución acumulada normal para valores de x que hemos fijado, y como media utilizamos la tabla, no está queriendo escribir, ya lo vamos a escribir, R316 peso edad, y como desvío estándar, acá me faltó la función media, y como desvío estándar vamos a calcular el desvío estándar de la tabla R316 peso edad. Ahí cerramos y nos ha faltado probablemente un paréntesis. Ahí está. Y entonces vamos a nuestra gráfica, que es la que tenemos acá, y nos fijamos qué es lo que ocurre. Los puntos corresponden a nuestros datos experimentales y la línea es la línea que se generó teórica si nuestros datos tuvieran distribución normal, es decir, la media que calculé a partir de mis datos y el desvío estándar. Si mis datos tienen realmente distribución normal, los puntos deberían coincidir con la línea generada, y como vemos en este caso tenemos un alejamiento en toda esta zona, la línea quedado a la derecha de los puntos, y en toda esta zona en la parte superior. Entonces, sumado a lo que vimos con el histograma, sumado a la función lift, sumado a la función density y sumado a esto, ya vamos concientizándonos que nuestros datos no tienen distribución normal. Finalmente eso lo veremos en la próxima clase, lo completaremos a través de los test estadísticos que a través de números y probabilidad nos permiten llegar a una conclusión más acertada. Ahora veremos la función qqplot, que también nos permite hacer una observación gráfica. Limpiemos la pantalla. Para esto, ya lo hemos visto también, utilizamos la función qqnorm, que la vamos a aplicar a la tabla R316 peso edad, y nos permite obtener esta gráfica. Estos son los datos de nuestras edades. Y entonces, ahora lo que aplicamos es la función qqline, que se aplica a los mismos datos. Y obtenemos acá nuestros datos experimentales y una línea. Si la distribución es normal o muy próxima a normal, nosotros deberíamos ver que todos estos puntos caen muy cercanos a la línea, o al menos con una distribución aleatoriamente a un lado y a otro lado de la línea. Acá lo que podemos ver es que en este sector los puntos están a la izquierda, acá coinciden, acá vuelven a estar a la izquierda. Entonces, otra vez esto, que son siempre las representaciones de nuestros datos, no parecería tener distribución normal.